Hola amigos, yo quisiera hablar con ustedes hoy algo que estuve estudiando por la tarde y creo que llegué a alguna comprensión sobre los protooncogenes y oncogenes. ¿Está bien? Yo voy a asumir que ustedes ya saben lo que es una mitosis, que es un cáncer, ¿no es cierto? La copia celular desregulada. Eh, Y entonces, con base en esta información que ya supuestamente dominan, podemos hablar de protooncogen y oncogen. Entonces, sabemos que la mitosis es controlada o mediada por un montón de proteínas que regulan justamente la multiplicación celular. Entonces, una proteína, vamos a suponer una proteína del intestino delgado, un enterocito. Hay una proteína que es formada a partir, como todas las proteínas, también voy a suponer que ya dominan el tema de cómo se forman las proteínas, una copia, una transcripción de una parte del DNA que se hace RNA, después va al ribosoma y va a ser para producir y generar la proteína. Entonces, suponerle que la proteína, el canal de calcio, que es mediada por la vitamina D, 1,25 dihidroxico, bueno, ustedes saben la vitamina D, viene al núcleo de la célula del enterocito y actúa sobre una parte del DNA y entonces hace un canal de calcio, o mejor, una copia que va al ribosoma y produce una proteína que es un canal de calcio y que va a la membrana celular luminal, hacia donde están las heces, y de ahí entran calcio, o el quimo, mejor dicho, y de ahí entran los calcios a la célula y después a la membrana basal, al torrente sanguíneo. Bueno, si hay una alteración en esta parte del gen, simplemente no va a fabricar el canal de calcio. No hay muchas implicaciones si el problema se queda ahí o se controla ahí o si hay poca proliferación de células mutadas en una mutación para canal de calcio. Supongamos, estoy dando un ejemplo, hay miles de funciones en una célula. Entonces, esta función no es protooncogénica, porque no tiene implicación en formación de tumor. Entonces, ¿qué es el protooncogeno? Bueno, de la misma forma que hay una parte del DNA que codifica para un canal de calcio, hay una parte del DNA que codifica para ponerle receptores de la hormona de crecimiento de la membrana, que también son proteínas que son hechas de la misma forma por los ribosomas, van hasta las membranas y ponerle que en un enterocito son 300 receptores, por ponerle un número. 300 receptores de hormona de crecimiento que están sobre la membrana del enterocito. ¿Está bien? La membrana basal no tiene sentido receptores para hormona de crecimiento, la membrana luminal. Entonces, estos receptores basales del enterocito van a recibir el estímulo de la hormona de crecimiento, el GH, que viene del hipotálamo, y van a cumplir su proceso de copia. En el caso del enterocito, cada 7, 10 días se copia una nueva célula. Tiene una vida muy corta. Entonces, tenemos 300 receptores en la membrana basal. Es un número aleatorio. Yo elegí un número acá para dar el ejemplo. No sé cuántos son. Entonces, estos receptores están en la membrana basal, pero ocurre una mutación dentro de la célula del enterocito. Por un producto químico, ustedes ya saben cuáles son los factores: rayo ionizante, alimentación. Algo pasa en este enterocito que le hace una mutación ahí en este fragmento de DNA que codifica que están las instrucciones
para hacer proteínas de la membrana basal que son receptores de la hormona de crecimiento. Suponele que la alteración o la mutación es que se copia este fragmento de DNA uno después del otro. Hay ejemplos muy buenos en Robbins, es un libro difícil, ¿no es cierto? Pero ahí está graficado muy claramente este fenómeno. Entonces, en vez de hacer un receptor de membrana basal para hormona de crecimiento, como hay una copia, hubo una alteración, una mutación, hace dos. Entonces, a los 2 días, ponele, ya no tenemos 300 receptores de hormona de crecimiento en la membrana basal, tenemos 600. Ahora recibe mucho más estímulo esta célula, este enterocito, de la hormona de crecimiento, y tenemos entonces una replicación ya no en 7, 10 días, pero en 2 días, ponele. Ya comienza a formarse otro enterocito, porque está recibiendo mucho estímulo de la hormona de crecimiento. Entonces, este fragmento de DNA que codifica para receptores de hormona de crecimiento, si no está mutado, es un proto-oncogeno. Tiene el potencial de, si alterado, si mutado, producir un cáncer. No es el caso del fragmento que codifica para el canal de calcio que decíamos al principio. ¿Está bien? Entonces esa es la diferencia. ¿Qué es proto-oncogeno? ¿Cualquier fragmento de la DNA que pueda acarrear mutaciones? No, solo aquellos que pueden acarrear mutaciones que tienen implicaciones en la reproducción celular. ¿Ven? Es un proto-oncogeno. ¿Y qué es un oncogeno? Bueno, el oncogeno es este mismo gen que ahora sufrió la mutación y tiene un código duplo, en el caso del ejemplo que yo les di, de mutación para la producción de una proteína de la membrana basal, receptor de hormona de crecimiento. Entonces, el potencial del código para hacer un gen mutante que va a afectar el crecimiento de la célula es proto-oncogeno, pero no es una célula cancerosa todavía. Está ahí y este fragmento es solo el que puede llegar a afectar. Y el oncogen es el que de hecho afectó. ¿Está bien? Entonces en este video me quedo acá. Yo sé que no pude ser mucho más corto, pero creo que es útil esta información. No es tan difícil, pero requiere y reposa sobre varios conocimientos previos, como dije al comienzo. Muchas gracias, chao, y después voy a subir algunos otros sobre el tema. Den su feedback, su retorno, si les gusta, si os resulta útil, y si debo hacer otros videos. ¿Está bien? Chao.